Ok, buenos días compañeros y profesor. Mi nombre es Eliud Maximiliano del grupo 206. Mi presentación en PowerPoint para la materia habla acerca del metabolismo y las rutas metabólicas. Considero que son temas muy importantes que tenemos o debemos de tener en cuenta, y aparte también me concentré en exponer acerca de este tema porque es uno de los temas más olvidados por mm, el resto de mis compañeros, que al observar sus presentaciones pues vi que se enfocaron en muchas otras cosas y dejaron de lado pues este tipo de temas. Entonces pues me decidí por realizar este tipo de temas, además de que si el canal pues con los videos no se borran, pues pueden contar como un registro, y cuando necesitemos de alguna información o recordar algunos temas, pues creo que puede ser de utilidad dejar estos o esta serie de videos así en público, para que podamos retroalimentar ese tipo de información, y el tener todos los temas sin olvidar ninguno pues sería muy importante para ese tipo de circunstancias, por así decirlo. Entonces, yo voy a empezar por la definición de metabolismo. En este caso he colocado dos definiciones que creo son importantes como educadores que conozcamos acerca del metabolismo. Tengo una que va enfocada más acerca del origen de la palabra y qué significa en sí la palabra metabolismo. Dice que etimológicamente la palabra metabolismo proviene de meta. Meta significa más allá, y bolismo, que hace una referencia al bolo alimenticio, que es una pasta que se forma después de masticar la comida que ingerimos, y que se hace de manera homogénea al combinarse toda la comida y con la saliva y al llegar al estómago. Entonces eso es el bolo alimenticio, para aquel que no sepa. Entonces, metabolismo etimológicamente significa más allá del bolo alimenticio. Entonces, que es un proceso que va más allá del comer, que no es el comer. El metabolismo no es el comer y lo que como, sino que es un proceso que va más allá después de comer y después de que ese bolo alimenticio llega a tu estómago. Y tengo la definición, claro, ciertamente, de manera científica, que es o que dice que son todas aquellas reacciones bioquímicas que ocurren en la célula para poder producir energía. En este caso ya me está hablando de ese más allá que me dice etimológicamente la palabra. Ya está involucrado la palabra célula, o ya está involucrando a las células como parte importante del metabolismo, y su función principal, que es para la obtención de energía o para la producción de energía en este caso, y también integra la parte de reacciones bioquímicas. En este caso pues todos sabemos que las células y el cuerpo humano funcionan a través de una infinidad de reacciones celulares y moleculares. Continuando con esto, el metabolismo empieza cuando nosotros integramos alimento a nuestro cuerpo. El metabolismo empieza desde que tomamos un alimento, ya sea una manzana, un sándwich o lo que ustedes quieran, lo masticamos, tragamos, de forma vulgar, claro está la palabra. Se va creando el bolo alimenticio cuando pues masticamos bien y se junta con la saliva y sus diferentes enzimas que también contiene. Este bolo alimenticio llega al estómago, donde los ácidos gástricos pues tienen la función de degradar algunas de esas mencionadas moléculas, que son muy grandes como para ser absorbidas después por los intestinos. Entonces ahí existe una degradación molecular, y después este bolito ya pasa a los que serían el intestino delgado y grueso. Cuando pasan al intestino delgado y grueso, porque hay diferentes secciones de estos intestinos donde se absorben algunas moléculas en especial, ¿ok? Vamos a hablar ahora de esas moléculas. ¿Cuáles son las moléculas más importantes o cuáles son las que el cuerpo necesita en mayor medida? Estas son conocidas como macronutrientes. Se les denomina macronutrientes por las cantidades en las que el cuerpo necesita de ellos. En este caso aquí tengo una pequeña definición que dice llamados así porque sus cantidades en los alimentos se miden en gramos y no en microgramos. Entonces significa que estas cantidades o estos macronutrientes dentro de un sándwich lo puedes expresar ya en gramos, que es una cantidad bastante grande o considerable para la dieta. En este caso, cuando sacamos a, no sé, algún nutriólogo saca pues su ficha
donde está haciendo la dieta a seguir, entonces le puede decir a su paciente va a necesitar tantos gramos de carbohidratos, porcentaje de proteínas y en sus lípidos. Todo esto en un día es lo que usted tiene que consumir. Bueno, esos son los macronutrientes y por eso se llama así. En este caso, pues aquí tenemos unas imágenes con algunos ejemplos, que los macronutrientes pues son los carbohidratos, son las proteínas y los lípidos. Es importante que sepamos cuáles son estos macronutrientes. En este caso, los carbohidratos, su principal función es para la obtención de energía. La función principal de los carbohidratos es esa, que obtengamos de ellos energía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los carbohidratos provienen de sacáridos, que en este caso son un grupo por el cual a base de ellos se sintetiza glucosa. Y como todos sabemos, la glucosa es una molécula que todo nuestro organismo utiliza para poder realizar sus funciones adecuadamente. Todas las células, a excepción de algunas muy específicas, utilizan glucosa para realizar su función. La glucosa es como gasolina para las células, vaya. En este caso, pues estos carbohidratos, pues cuando entran al organismo, pues entran algunos como lactosa, fructuosa, galactosa, y pues al final de su ciclo siempre terminan siendo lo mismo, siempre su finalidad termina, o su destino siempre termina siendo ser glucosa. Ok, tenemos a las proteínas, que son un grupo importante, más que nada para funciones estructurales. Las proteínas ayudan a formar estructuras corporales, y ahí tenemos algunos pues ejemplos de donde se obtienen proteínas, más que nada de las carnes rojas, según las enseñanzas de los profesores. Ahí, como el profesional nos enseñó. Y tenemos a los lípidos, que son también conocidas como las grasas, y no me refiero a las chácharas como las hamburguesas, no, quise poner unos lípidos un poquito más sanos, porque el cuerpo también necesita de estas grasas, ahí como un huevito, unos frijolitos, salchichita, ahí. Y pues la función de las grasas es básicamente formar depósitos de grasa para su utilización en caso de que el cuerpo necesite energía. En este caso, la grasa, los lípidos tienden a formar depósitos, y es la razón de esos depósitos es guardarlos para cuando el cuerpo necesite de energía. También tienen otras funciones importantes, como es el colesterol, que el colesterol pues ayuda a la síntesis de hormonas de maduración sexual, por ejemplo, pero ese no es el tema ahorita, pero por mencionar una de las funciones que tienen los lípidos en el organismo, ¿vale? Continuamos, el ATP y el ADP. ¿Qué es el ATP? El ATP es conocido, o sin abreviar, significa trifosfato de adenosina. El ADP significa difosfato de adenosina. Estas dos moleculitas son muy importantes, y más cuando vayamos casi a terminar con la presentación, porque van a tomar parte importante de los ciclos que vamos a explicar después, o las rutas metabólicas que voy a tratar de abordar lo mejor y lo más correcta, de la forma más correcta posible. Y pues, como definición, el ATP es un vínculo esencial entre la utilización y producción de la energía del organismo. Por este motivo, el ATP se le ha llamado la moneda energética del organismo, puesto que se puede ganar y consumir de forma repetida. En este caso, si mencionamos que la glucosa es una especie de gasolina, el ATP pues sería esa chispa, esa chispita, ese fosforito como el fuego, que le da la utilidad a esa gasolina, que le da el poder de brillar a esa pequeña partícula o esa pequeña molécula de glucosa, para que podamos obtener energía de ella. En este caso, el cuerpo la utiliza de una manera que pareciera una moneda. Para realizar una acción necesita consumir de un ATP, y normalmente así es. Tomas una molécula, y si quieres hacer algo con esa molécula, le das a la célula un ATP, y después de que obtiene ese ATP, sintetiza o lo que tenga que hacer con la molécula y la transforma en otra cosa. Y vagamente, por eso yo creo que la referencia a la moneda, después de consumir ese ATP, normalmente o en la mayoría de las reacciones te da ADP, como una especie de cambio. Tú me das un ATP para que yo te haga esta síntesis, y yo te voy a dar el producto terminado, y también te voy a dar este ADP como una especie de cambio en este caso.
Y pues vamos a continuar con la presentación porque creo que me tardé un poquito ahí. ¿Y para qué utiliza la energía el cuerpo? Bueno, aquí he puesto una lista muy corta, es muy corta en comparación con las necesidades y totales del cuerpo. Y dice que, que el organismo necesita la energía para el transporte activo de las moléculas a través de las membranas celulares. La utiliza para la contracción de los músculos y la ejecución de los trabajos mecánicos, que esto es importante y más en nuestra área como educadores físicos, que estamos tratando de comprender qué pasa en este ciclo o lo que pasa en el cuerpo durante la acción del ejercicio y la actividad física, distintas síntesis para crear hormonas, membranas, distintas sustancias o moléculas esenciales para el organismo, como lo mencioné al principio, ya la producción de hormonas a través de colesterol, pues es una función de los lípidos o las grasas que tienen el cuerpo, que tienen en el cuerpo humano. Y para esto pues se necesita energía también para este tipo de síntesis. Para convertir ese colesterol en una hormona se necesita de esa energía. Ok, también sirve para la conducción de impulsos nerviosos, para eso también necesitamos energía, para la división y crecimiento celular, etcétera, porque hay muchas otras cosas para las que el cuerpo necesitará pues energía. Importancia de la glucosa, pues ya hablábamos anteriormente de la glucosa como uno de los principales carbohidratos o que se obtienen a partir o de las principales cosas que se obtienen a partir de los carbohidratos, y dice que los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en el tubo digestivo son casi exclusivamente glucosa, fructosa y galactosa, que es algo que ya les comentaba al inicio, representando la glucosa como el 80%, o sea, después de la degradación de esos hidratos de carbono, lo que más se obtiene es glucosa, con un pequeño porcentaje de fructosa y galactosa. Dice, tras su absorción en el tubo digestivo, gran cantidad de fructosa y casi toda la galactosa se convierten rápidamente en glucosa en el hígado, ¿ok? Tenemos que entender que antes de ingresar al cuerpo, me parece, si no estoy mal, no es glucosa en sí, sino se llama glucosa 6-fosfato, y el hígado es el hogar de una enzima que se llama glucolinasa 6-fosfato. Entonces por eso cada vez que la glucosa 6-fosfato entra en el hígado, pues esa enzima pues tiende a sintetizar y a pegarse luego a esa glucosa 6-fosfato y la desfosforila, por ahí había entendido en mi investigación, y se convierte a glucosa totalmente. Así la glucosa se convierte en la vía final común para el transporte de casi todos los carbohidratos tisulares. Maneja ahí. Tipos de metabolismo. Bueno, vamos a hablar de los tipos de metabolismo. En este caso, seguramente tal vez exista uno que yo no conozca, muy seguramente, o tal vez una clasificación de la que yo desconozco, pero cuando yo busqué tipo de metabolismo, pues encontré que se dividía en dos, y pues son el catabolismo y el anabolismo. Lo he resumido de tal manera que sea muy cortito para que sea fácil de entender y aparte fácil de recordar. Entonces, catabolismo significa convertir el alimento de grande a chico para obtener energía. Esa es su definición de catabolismo según yo, según yo. Y el anabolismo es convertir moléculas de chicas a grandes para gastar, ojo, gastar energía. En este caso, nos está diciendo que el catabolismo es la desintegración de moléculas, sea cual sea, grandes a chicas. No vamos a limitarnos simplemente a usar el lenguaje de glucosa. Entonces, el catabolismo es cuando tomas una molécula grande con muchas moleculitas y la vas partiendo para formar muchas chiquitas a fin de obtener energía. Este es el fin. Y en el anabolismo, su función o su definición es convertir las moléculas chicas, o sea, tomar esas moléculas chicas e irlas estructurando para formar una grande y gastar la energía. Entonces esto nos dice que el anabolismo es un proceso más que nada para cuando las reacciones catabólicas no son suficientes para abastecer al cuerpo de energía, y esto suele pasar cuando se practica deportes. Cuando ya tienes un acondicionamiento físico, ya eres bla bla bla, shalala, pro, ya estás a tope de power, pues tu cuerpo llega a un punto donde pues él produce energía por medio de vías catabólicas, pero hay un momento, hay un dado lugar donde esas reacciones ya no son suficientes
para abastecer al cuerpo entero de esta energía. Tú sigues desempeñando esa actividad física, pero la energía no es ilimitada, se va acabando. Entonces el cuerpo recurre a este tipo de rutas anabólicas, donde empieza a tomar pequeñas partes de aquí, por acá, acullá, aquí, y entonces vamos, tomamos esto aquí, tomamos esto de por allá, formamos esto, y va, ahí te va, una célula más grande para que después tú puedas gastar la energía que no te está abordando la otra vía. En este caso, como ejemplo para el catabolismo, tenemos la glucólisis, que es una ruta metabólica de la glucosa, es la principal ruta de la glucosa, de la glucólisis, cuya función es la obtención de glucosa. Sintetiza muchos de los grupos de sacáridos para la obtención de la glucosa. En este caso, los sacáridos pues son moléculas grandes, y entonces lo que se hace dentro del ciclo de la glucólisis es tomar esos polisacáridos, porque así se llaman, polisacáridos de muchos, un conjunto enorme de polisacáridos, y empezar a descomponerlos, como la sacarosa, que es la azúcar normal de mesa. Empieza a tomar esa sacarosa y como es mucho más grande, la empieza a descomponer, y a base de esa estructura molecular que tiene la sacarosa, empieza a sintetizar moléculas más pequeñas que van a formar la glucosa, que la glucosa la va a obtener para la obtención de energía. En este caso a eso se refiere, o eso es básicamente el ciclo de la glucólisis. No exactamente, solamente como general, de manera general. Y en este caso tenemos la síntesis de proteínas en el caso del anabolismo. O también podemos tomar la síntesis de carbohidratos, que sería el caso contrario. En este caso toma el cuerpo monosacáridos, o sea, grupos de sacáridos muy pequeños, para construcción de glucosa, que es una molécula mucho más grande, y la empieza a sintetizar a base de pequeños. O la síntesis de proteína, que es la toma de aminoácidos, que tengamos en cuenta que el aminoácido es la mínima parte por la que está constituida una proteína. Entonces empieza a tomar la mayoría, o empieza a tomar los aminoácidos esenciales para formar proteínas que nos van a ayudar a la obtención de esa energía. Entonces es tomar esos aminoácidos, que son partes chiquitas, para formar proteínas, que son moléculas grandes. Vamos, no sé, creo que me estoy dando a entender bien hasta esta parte, y si no, pues ahí yo solito a mi bola. En este caso, retrocedemos un poquito, también en el catabolismo se encuentra el ejercicio físico aeróbico. El ejercicio físico aeróbico es una reacción catabólica. Vamos a leer por qué. Es aquel ejercicio, espérenme, sí, voy bien. Es aquel ejercicio que consume oxígeno y quema calorías y grasa. Dentro de este tipo de ejercicios estarían montar en bicicleta, nadar, bailar o cualquier actividad física cuya duración sea igual o superior a 20 minutos con una intensidad moderada. El tiempo de duración de la actividad física es muy importante, ya que después de 20 minutos de actividad, el cuerpo experimenta cambios en el uso de la glucosa y el glucógeno. Pausamos un momento aquí para explicar que el glucógeno es, a grandes rasgos, es como una superglucosa. A partir de un proceso que se llama gluconeogénesis, el cuerpo desintegra esa cadena de glucógeno, que es una cadena enorme, para sintetizar, o la va descomponiendo para sintetizar la glucosa. En este caso el glucógeno normalmente está en depósitos en el músculo, y cuando hace falta de energía, el cuerpo toma ese glucógeno y la empieza a descomponer para formar glucosa, que es como, o sea, la glucosa es como el aminoácido de la proteína. El glucógeno es la proteína y la glucosa es el aminoácido, entonces más o menos como ahí la referencia, que utiliza la grasa para mantener las necesidades de la energía del cuerpo. Las reacciones químicas provocadas por el catabolismo proporcionan al cuerpo toda la energía que necesita para realizar la actividad física, o sea, el metabolismo aerobio. En este caso, como estamos realizando una actividad de alta duración, significa que a mayor duración, mayor cantidad de energía es la que tengo que disponer, porque para que pueda mantener una actividad física de un periodo, por un periodo largo, pues necesito grandes cantidades y reservas de energía. Entonces, por eso empiezan a suceder ese tipo de reacciones donde el glucógeno se empieza a descomponer.
y estos glucógenos normalmente están en depósitos que se almacenan. Cuando hay exceso de glucosa en la sangre, normalmente el cuerpo tiende a formar depósitos de estos de glucógeno, y pues hay otras formas de formar glucógeno, pero pues por el momento manejamos esa. Y pues por otro lado tenemos el ejercicio físico para construir masa muscular, que sería un un proceso anabólico, que como recordemos, volvamos a convertir moléculas chicas a grandes para gastar energía. En este caso, pues tenemos que para construir masa muscular los músculos se tienen que ejercitar con una intensidad alta de poca duración, no más de 2 minutos, o sea que estamos hablando de un metabolismo anaerobio, o sea, sin presencia de oxígeno, pues. El significado de anaeróbico es sin aire, bueno, lo que ya había comentado. Este tipo de ejercicios hacen que mejore la fuerza muscular y aumenta la capacidad de movernos con rapidez. Algunos de estos tipos de ejercicios son el levantamiento de pesas, las carreras de velocidad o saltar la cuerda. Aquí quiero recordar que durante la práctica de este tipo de ejercicios anaeróbicos o para construir masa muscular se genera ácido láctico. En este caso podemos decir que ese ácido láctico pues es como un material de desecho después de la realización de la actividad física. ¿Por qué podría ser o por qué vendría siendo el ejercicio para construir masa muscular un proceso anabólico, que es tomar pequeñas partecitas para formar partes grandes? Pues es que este es el mecanismo pues normal del cuerpo. Normalmente el cuerpo pues tiene pues la necesidad de formar estas moléculas grandes. Por ejemplo, ya lo decía yo al principio, si necesita el cuerpo glucosa, pues entonces va a empezar a tomar los nutrientes de lo que se ingiere en la dieta y toma esos pequeños trozos, por ejemplo, de fructosa, lactosa y galactosa para formar lo que vendría siendo la glucosa. Entonces es como la fuente de energía base, por eso es anabólico, porque en la mayoría de los procesos se requiere de utilizar la energía convencional, el método de obtención de energía convencional, que es la obtención de energía a base de pequeñas moléculas para generar las grandes, como es la glucosa. En este caso, el ejercicio muscular genera ácido láctico, y el ácido láctico, pues como tal, va a un ciclo que se llama ciclo de Cori, que veremos más adelante, que es básicamente un ciclo de reciclaje donde se toma el ácido láctico y la glucosa para obtener energía. Se toma, no me acuerdo muy bien, lo vemos después, pero ahorita hay que recordar que genera ácido láctico este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis es la división de la glucosa para formar ácido pirúvico. La glucólisis es el principal proceso de metabolismo de la glucosa, pero su principal derivado, o lo que va a dar, es ácido pirúvico, o piruvato también conocido así. Y ya bueno, dice principal vía del metabolismo de la glucosa. Este proceso comienza cuando la glucosa entra a la célula. Para que la glucosa entre a la célula se requiere de un ATP, o sea la moneda. Va a pagar para que entre la glucosa. Entonces, esta glucosa entra, se le da un ATP y entra por un proceso que se llama fosforilación. Cuando ocurre esa fosforilación, el ATP pues se consume y de regreso le da un ADP, que es un adenosindifosfato. Después de esto pues vamos a continuar con un pequeño videito para explicar aquí, que dice que la glucosa entra a la célula por el proceso de fosforilación, ¿vale? Después de esa fosforilación me va a dar algo que se llama glucosa 6-fosfato, que está abreviado como así. Pero dependiendo de la célula donde se vaya a sintetizar, va a ser la enzima que va a actuar sobre ella. La exoquinasa dice que va a ser sobre todas las células excepto hepatocitos y células beta del páncreas. Y cuando se trate de hepatocitos y células beta del páncreas, la que va a sintetizar o va a realizar esa fosforilación, pues es la otra célula. Y después, cuando se obtiene esta glucosa 6-fosfato, va a reaccionar con una enzima que se llama isomerasa para formar fructosa 6-fosfato. Después la fructosa 6-fosfato va a entrar fosforilación otra vez, reaccionando a fosfocrutinasa,